Bueno, la tarea de un youtuber es una tarea un poco extraña, porque nosotros no somos periodistas, seríamos una especie de cronistas de la realidad. Y claro, el cronista improvisado tiene la frescura de la ingenuidad, pero nosotros no somos ingenuos. Entonces, es una mezcla rara porque a veces tocamos temas que son urticantes y comprometedores. Y nosotros, como no somos profesionales, no tenemos la sensatez de sobrepesar los equilibrios emocionales. Y a veces nos metemos en camisa de 11 varas. Yo hice un video ayer que no lo voy a publicar, porque me di cuenta que me metía en un fango de una cantidad de personajes que intervenían en el tema que no ameritaba. O sea, lo mío es otra cosa. Mi propósito lo tengo muy clarificado. Entonces, yo quise humanamente añadirle una parte sentimental, emotiva, que podía ampliar nuestro panorama, pero me complicaron tanto las cosas. Dije, no, ¿qué me voy a complicar con eso si yo tengo bastante clarificada la visión después de tanto tiempo de andar en esto? Entonces, por eso ustedes ayer no tuvieron mi video. Pero hoy amanece lloviendo y me tengo que refugiar en estos lugares. Pero no por eso vamos a dejar de trabajar en dirección a lo que estamos con el propósito bien clarificado. Y el propósito bien clarificado vemos así en el panorama del continente, porque es lo que nos afecta, lo que nos convoca y que nos provoca también a intervenir. Vemos que está la cosa muy, ¿cómo te podría decir?, peleada, porque hay una lucha de intereses detrás de todo la fanfarria que nosotros vemos como espectáculo. Pero hay un montón de intereses que se están jugando, intereses de las grandes potencias, y que su influencia se desliza y aparecen personajes que quieren interpretar esa oportunidad. Porque la política siempre sigue siendo, a pesar de ser una misión sagrada, como muchos sostienen, siempre se habla de una oportunidad. O sea, por eso hay muchos oportunistas en la política, o sea, muchos trepadores y tipos que no están preparados para asumir un rol, pero son audaces y se meten en la política, y como los que normalmente son los profesionales de la política no ofrecen soluciones, pues se meten y hay partes interesadas que los financian incluso, y llegan incluso hasta ser presidente. Entonces, el tema es importante en todos los órdenes, pero como nosotros no tenemos compromiso, no tenemos ningún prurito para tocar los temas diferentes, resaltar lo que nosotros consideramos que nos pueden beneficiar. Nosotros no vamos a especular que nos vamos a hacer ricos o que vamos a conseguir un puesto, sino que puede beneficiar porque nosotros somos ilusos, somos idealistas. Entonces lo nuestro no es un problema personal, es un problema de las grandes mayorías. Y en eso estamos. Pero claro, estar en eso implica tomar partido. Y entonces uno tiene que ser honesto. Si va a tomar partido en algo, tiene que ser honesto. ¿Cuáles son mis posibilidades o cuáles son mis capacidades? ¿O dónde estaría el lugar que yo pudiera fungir como algo de utilidad? Porque si tengo la posibilidad de salir a la cancha, como quien dice, a jugar el partido, pues tengo que hacer una revisión de mis facultades y de mis facultades y dónde lo puedo ingerir y no puedo ingerir. O sea, yo no puedo ingerir en determinados núcleos o sectores de la sociedad porque no tengo presencia, o sea, no tengo presencia ni facultades para ejercer la presencia y sentar un precedente. O sea, ¿cómo llamo la atención? Si yo, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Se das cuenta de la situación difícil de un youtuber? O sea, nosotros no podemos pretender creer que somos
generadores de ideas y que tenemos preponderancia y que alguna vez posiblemente lo que nosotros tratamos de hacer va a tener trascendencia, que alguien lo va a tomar como... O sea, puede darse, pero es muy difícil. Muy difícil, sobre todo en estos tiempos de tanta competencia y donde los intereses mueven sus peones. O sea, ¿a nosotros quién nos va a financiar? O sea, para hacer una tarea seria, y que tenga realmente preponderancia, pues tenés que disponer de algún capital. Si cada vez que te tenés que mover, tenés que salir a solicitar que te ayuden, como en el caso mío, yo quise viajar a México para tener una gran propuesta. Y fue un sacrificio de todos ustedes. O sea, tardamos 3 meses en preparar el viaje, en colectar la gente, que tan espectacularmente se mostró y ayudó y apoyó, y el cariño, el efecto que recibimos. Pero somos débiles. O sea, imagínense que si esa misma situación yo, por ejemplo, pudiera disponer de capital. Entonces sí, pudiera vender la idea. Y me va, pero voy a tener que adquirir un compromiso. Por ejemplo, ahora mismo, en México se están acomodando las cosas legales de la propuesta que yo le hice al señor presidente. Pero yo tendría que estar en México para, en fin, mover las piezas, reunirme con la gente que tiene injerencia, preguntar, saber cómo se están desarrollando, si hay algún inconveniente, sugerir alguna idea, buscar asesores, en fin, tener un equipo de excelencia, o por lo menos útil, y eso implica gasto. O sea, yo ahora estoy nuevamente en Oregón, y sí, estoy conectado con un grupo muy homogéneo y muy capaz y gente muy decente, pero no estoy yo, que tendría que estar ahí. Y claro, ¿esto qué te indica? Y te indica que estamos limitados, te indica que lo nuestro, los pueblos o los que quieran subir como representantes de pueblo, pues somos determinadamente pues ahí como equilibristas, estamos en un alambre flojo. Ahora bien, ¿eso nos condiciona? No sé si nos condiciona, pero nosotros sí lo que queremos y podemos destacar es lo que tiene relación nuestras ideas con lo que públicamente y desde de una tribuna tan importante como la que tiene el presidente de México, coincide pero ampliamente con lo nuestro. Y entonces yo te quería poner parte de la mañanera de ayer sobre una pregunta de un periodista y la importancia que tiene ya nuestro sector, o sea, continental, y nuestros intereses. Y claro, ahí se están manejando intereses muy firmes, que es otra cosa, es entendible también, los políticos de nuestro continente, de nuestros países, pues no la ven tan clara, no la tienen clara, no son capaces o están vedadas para ellos ingresar en ello. O sea, López Obrador está manejando con los Estados Unidos, que es una potencia determinante y que no va a cambiar, aunque muchos tontos crean que sí, que esto va a cambiar en 4 o 5 años, para nada, porque es una potencia consolidada. O sea, el poderío del imperio norteamericano no es una cosa de una trasnochada, es un proyecto de más de 100 años, casi 200 años, te diría yo. Entonces, es un proyecto muy bien estructurado, muy bien planeado y muy bien ideado y muy bien respaldado, económicamente y potencialmente poderosa, con todo el arsenal que te puedas imaginar, conocido y el que no conocemos. Entonces ahí entrar en esa discusión es una ingenuidad, es una tontería decir que se va a caer Estados Unidos, que los rusos, que los chinos.
estos han hecho que el mundo sea así. Este país ha hecho que los chinos sean los chinos, que Rusia sea lo que es Rusia. Entonces deciden. Ahora bien, nosotros, ¿cuál es el papel que podemos desempeñar? O sea, nosotros tenemos una gran pobreza generalizada, leyes y todas las instituciones que se mueven a un ritmo, digamos, como un elefante, más reumático, como dice el presidente de México, como dije a López Obrador. Y claro, el dólar va a seguir siendo el dólar. Lo dijo hoy. A mí me gustaría compartir esta parte del discurso de López Obrador que yo vi parte hoy en la mañana, ayer en la mañana, y que saquemos nosotros conclusiones y que en lo posible no nos distraigamos con cantos de sirena de hipotéticos redentores o, digamos, profetas, falsos profetas. O sea, no se puede inventar un personaje que tenga un potencial de trascendencia. O sea, son modas. Las apariciones de un personaje que de repente irrumpe en la trastienda y en el proscenio de nuestros países como un milagrero, pues no hay posibilidades serias, concretas, porque el problema no es de un hombre, el problema no es de un dirigente, el problema no es de un político. El problema, si uno es inteligente, tiene que saber que llegue, por ejemplo, quien llegue al gobierno en Argentina, el problema va a ser el mismo y no va a cambiar nada porque llegue un tipo que se llame Juan o que se llame Pedro, aunque sea uno blanco y otro negro, otro rojo y otro verde. No sea la figura, el retrato peinado, despeinado, pelado, eso no va a cambiar, porque el problema de la Argentina, como de muchos de los otros países, no son los hombres o las mujeres que puedan entrar a la palestra, que puedan entrar ahí a manejar los violines de los intereses. Es un problema que obedece a una decisión geopolítica que ya está establecida y que no va a cambiar por más que llegue fulano, fulano, fulano. Entonces nosotros, mientras no tengamos comunicadores profesionales que nos hagan estas disyuntivas, que nos presenten estas actitudes y que se manejen posibilidades ciertas, vamos a seguir mintiéndonos o engañándonos o que nos engañen, vamos a permitir que seamos engañados y que nos entretengamos con cualquier puerilidad que no va a cambiar nada. Por eso yo te quiero mostrar lo que pasa en el continente. Y lo que pasa en el continente no es mucho, o sea, no hay grandes transformaciones, excepto que este giro que quieren dar los del sur de América Latina hacia China y Rusia. Y China y Rusia, pues, si Estados Unidos les deja de comprar, o sea, vamos a hablar en serio, si Estados Unidos les deja de comprar, se acaba todo. O sea, todo lo que hace China y Rusia, todo lo que hace China y todo, Rusia con Europa, y China con el mercado de 350 millones de gente que le compra todo lo que China produce, que al mismo tiempo son estos mismos son los que fabrican en China. O sea que, sí, jugamos a la política y todo, pero los cambios hay que pensarlos en profundidad. Vamos a ver lo que dice López Obrador, ¿qué te parece? Y mientras tanto seguimos nosotros en lo nuestro. Porque lo nuestro, visto como nosotros lo estamos viendo, y si tenemos la fortuna de que no nos distraigamos, escúchame bien esto, por favor, como el caso de que a mí me pasó ayer, yo me distraje en un tema menor, y casi meto la pata, casi publico un video que me hubiera arrepentido mucho de haberlo hecho. Pero afortunadamente pues uno tiene todavía reflejos bastante clarificados y eso ayuda
en ocasiones como esta, a no meter la pata o a no hacer las cosas que uno no debe hacer y no desviarse de algo que está funcionando o que por lo menos tiene previsto que va a funcionar, y eso es muy importante. Veamos el video, veamos lo que quería que lo vieran ustedes. A veces no se entiende en Estados Unidos. Lo entiende bien el presidente Biden, su equipo más cercano, pero hay muchos obstáculos. Por ejemplo, en el Congreso estadounidense, son, pero muy eficientes y rápido, aprueban el envío de armas y la entrega de dinero para la guerra en Ucrania. 30, 40 mil millones de dólares. Y para atender de fondo el problema migratorio cuesta mucho trabajo que inviertan, porque no es gasto, es una inversión, es atender las causas. Imagínense, invertimos más nosotros en cooperación con nuestros hermanos de otros países. Estamos aplicando el Sembrando Vida, aplicando el de becas a jóvenes, como con 150 millones de dólares. Nos acaban de informar que van a destinar para apoyo directo de Estados Unidos 40 millones de dólares a Centroamérica. Y bueno, está bien, pero es poco. Se necesita más. ¿Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de finanzas del gobierno de Coahuila, que le habían quitado ese dinero en Estados Unidos, nos iban a regresar ese dinero? A ver cuánto es, deben de tener ustedes el dato, lo que le quitaron, que es dinero de México. Pues estamos esperando que llegue el dinero. Ya llevan 4 meses y no mandan nada. Se hacen los anuncios, pero tardan mucho. Entonces, lo que está señalando es cierto. Son 246 millones de dólares. ¿246 millones de dólares? Estoy haciendo un atento recordatorio que estamos en espera de esos recursos, que tienen que ir al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Sí. Y es un dinero que ayuda mucho. Eso por un lado, o sea, lo que dices es cierto para el caso de Oaxaca, para el caso de Chiapas, Veracruz, y estamos dándole atención a los migrantes, albergues, atención médica, alimentación,
pero necesitamos atender las causas, no es estar conteniendo solo de que no pasen al norte por los riesgos que tiene. Hay muchos accidentes y estamos cuidando todo eso, pero se requiere que se atiendan las causas. Y ya ven el comportamiento de algunos gobernantes de Estados Unidos. El señor DeSantis, ¿no?, contra los migrantes, queriendo utilizar misiles para enfrentar la migración y la drogadicción o el tráfico de drogas, ¿no?, pura publicidad que ni siquiera les funciona. Y lo mismo el gobernador de Texas, ¿no?, con las boyas, con alambres de púa. En vez de ayudar a atender las causas, piensan que de esa manera, forma coercitiva, con el uso de la fuerza, se resuelven los problemas sociales. Pero ya es muy difícil que cambien su mentalidad. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Ya es una mentalidad muy cuadrada y no va a ser fácil, ¿no?, que cambien, aun cuando la gente sí está entendiendo en Estados Unidos que hay que atender las causas, que no debe de estarse culpando a los migrantes de todo, llegar al extremo de decir que por los migrantes hay narcotráfico, que los migrantes son los que introducen la droga, y también no ver el problema interno, la descomposición social que hay en el gobierno, más que nada en el país. Son nuestros vecinos, queremos tener una política de muy buena vecindad, pues tienen que atender también sus problemas, no solo estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué tanto consumo de droga en Estados Unidos? Una cosa exagerada, es como una pandemia, mucha tristeza, que pierdan la vida 100,000 jóvenes cada año por el consumo de fentanilo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa insatisfacción? ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué esa infelicidad? ¿Por qué recurrir a la droga? ¿Cuál es el problema social que existe? ¿Y qué están haciendo para eso? Y ha sido muy errónea su política, porque liberaron el consumo de droga en casi todo Estados Unidos. Hablábamos que ya les permiten a los basquetbolistas profesionales fumar marihuana. Imagínense un deportista que debe ser ejemplo
para los jóvenes, le autorizan que pueda fumar marihuana como si nada. Y el abandono a los jóvenes. ¿Cuánto invierten, pregunto, para atender a los jóvenes en Estados Unidos? Porque nosotros, en el tiempo que llevamos, hemos invertido más de 100,000 millones de pesos solo en un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Pregunto, ¿cuánto se invierte para atender a los jóvenes en Estados Unidos? Ahí se los dejo de tarea. A ver si se equipara con lo que invierten en la fabricación de armas. ¿Lo qué porcentaje representa? Hay que cambiar las prioridades, hay que cambiar las políticas para atender las causas y no estar con el discurso trillado de siempre de los narcotraficantes mexicanos y que hay que utilizar el ejército estadounidense para casi invadir México, meterse a buscar a narcotraficantes, violando nuestra soberanía, cosa que no vamos a permitir nunca. Pero se les hace muy cómodo, pero es muy inmoral el decir el problema está en México. El otro día estaba yo viendo un debate de los precandidatos y hablaron del fentanilo, de las drogas y México. Aquí vamos a estar pendientes. Cada vez que haya un cuestionamiento infundado hacia nuestro país, va a haber respuesta, porque no somos la piñata de nadie. Presidente, ya por último, a nombre del Estado 33 que están uniéndose los migrantes para tener el primer Estado virtual de México y en nombre del Estado de Oaxaca, donde reconocen y valoran el apoyo histórico que ha tenido su gobierno hacia los oaxaqueños. En el marco de este quinto informe de gobierno, quisiera preguntarle, ¿cuál es su visión ahorita de México ante el mundo? Se están organizando nuevos escenarios, los BRICS están ampliando su cobertura, van a meter a nuevos países, por otro lado los países asiáticos, la Unión Europea, y ¿no siente usted que dependemos mucho económicamente de Estados Unidos? Presidente Carranza, históricamente, cuando sentía que estaba dependía mucho la economía de Estados Unidos, se alió con Inglaterra, se alió con Francia. ¿Cuál es su visión en este quinto informe de gobierno de México ante estos nuevos escenarios? Y obviamente nuevamente reconocerle, agradecerle todos los apoyos que ha tenido durante 5 años, apoyos históricos hacia el pueblo de Oaxaca, donde ahora pues ya no bloqueamos, dialogamos. Afortunadamente del gobierno de Alejandro Murat ha habido un cambio hacia el gobierno de Salomón Jara. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo buena relación con todos los gobiernos del mundo. Siempre se ha hablado
de la conveniencia de diversificar nuestras relaciones exteriores, es decir, no tener solo una relación. Desde la época de Porfirio Díaz, desde antes, desde la época de los liberales, cuando iban a construir el ferrocarril para comunicar Estados Unidos con México, se atribuye a Lerdo una frase según la cual entre un pueblo débil y uno fuerte, el desierto. Es decir, no querían los liberales la comunicación. Dice, es mejor que esté el desierto de por medio, porque nos van a querer absorber. Porfirio Díaz también decía que no había que poner todos los huevos en una canasta. Por eso hubo mucha inversión extranjera, europea, y el estilo afrancesado en ese periodo. Y había inversión inglesa y francesa, española, alemana, y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo sostengo ahora que hay que tener relaciones, seguir manteniendo relaciones con todos los gobiernos, pero por razones de vecindad, por lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, de que millones de mexicanos viven, trabajan en Estados Unidos. Estamos hablando de 25 millones de personas de origen mexicano, paisanos nuestros, que están en Estados Unidos. Por nuestra integración económica, comercial, por razones de geopolítica, tenemos que mantener una buena relación con nuestros vecinos, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Yo sostengo, parafraseando a Porfirio Díaz, que ahora se puede decir bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. ¿Buscará México la elección a los BRICS? No, respetamos mucho ese agrupamiento económico mundial, pero nosotros tenemos una oportunidad importante, que es nuestra vecindad con Estados Unidos y Canadá, y vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales, económicas con Canadá y con Estados Unidos. Nuestra propuesta es el fortalecimiento de América del Norte en lo económico y en lo comercial. Y un segundo paso es la integración, como lo soñó Bolívar, pero incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, de toda América. Si logramos esa integración de todo el continente americano, se consolida la fortaleza de nuestro continente en el mundo. Y esto es
muy importante, no solo en lo económico, no solo en lo comercial, pensando en el futuro y en las nuevas generaciones. Si América se fortalece, si América del Norte se consolida como una región económica, comercial fuerte y no pierde competitividad con relación a Asia y en especial con China, si se mantienen los equilibrios que América del Norte tenga la misma fortaleza de Asia y de China, porque en los últimos tiempos se ha perdido competitividad con relación a China, que se convirtió en la fábrica del mundo y se está desarrollando ahora menos, pero sí tenía muchísima injerencia en todo el mundo. Esos desequilibrios no nos convienen. Y no nos convienen porque se buscaría equiparar ese desequilibrio económico, comercial, con el uso de la fuerza. Una polarización que no sería solo económica, pero o mejor dicho, un desequilibrio, no polarización, económica, comercial, que llevaría a que se tuviese que usar la fuerza para mantener hegemonías. Entonces yo prefiero el equilibrio económico-comercial. Eso es mi opinión, para mantener la paz en el mundo, que no haya confrontación bélica, que no se quiera imponer nadie por el predominio bélico. Y eso puede lograrse si existen equilibrios económicos, comerciales. Eso ayuda mucho. Pero en el caso de México es eso. Lo mismo en cuanto a la moneda. Nosotros vamos a seguir guiándonos por el dólar. No vamos a experimentar con otras monedas. Bueno, también yo no puedo hablar, ¿sí?, hacia adelante, es opinión, ¿sí?, nada más, porque yo ya me voy en un año y en un mes, pero ese es mi punto de vista. O sea, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra relación con Estados Unidos, así de claro, solo haciendo valer nuestra soberanía. O sea, relación económica, integración económica, comercial, pero siempre manteniendo a nuestro país como un país libre, independiente, soberano, que no nos absorban, que no nos conviertan en colonia, que los gobiernos de México no sean peleles o títeres de ningún gobierno extranjero. Y se puede. Para eso es la política, para eso se inventó, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Sí se puede. Ahora, aun cuando hablan todavía de México, ya hay más
respeto. Antes, todos los diputados, senadores, ¿no?, de Estados Unidos hablando, ¿no?, mal. Y ahora el que habla mal de México, iba yo a decir la frase que se usa popularmente, pero no, le va mal. Por eso se tienen que medir. Pero antes era como deporte, ¿no?, estar hablando mal. ¿No? Ahora no, porque también nuestros paisanos ya están actuando más. ¿Qué pasaba hasta hace poco? Toda la comunidad mexicana en Estados Unidos no participaba. Nuestros paisanos migrantes iban a su trabajo todavía, ¿no? Así sucede, a las camitas y a los cátares calientes, que se rentan una casa y en una litera van a trabajar a un restaurante o a una obra, a una construcción, y ya saben que es de tal hora a tal hora, y llegan a descansar a la casa, y ahí a esa hora se está levantando otro compañero trabajador y ahí le deja la cama caliente, el catre, y ahí se acuesta y se va el otro, y así se da en muchas partes, y van a trabajar porque son los más trabajadores del mundo, y a conseguir recursos y mandar apoyo a la familia. A eso van la mayoría. Pero ahora, ya con el paso del tiempo, como las cosas están cambiando, se están dando tiempo para informarse más qué está pasando en México. Bueno, nunca se desvinculan a México. Eso que me dijo un paisano migrante, cuando le agradecí por todo lo que hacen, ¿no?, por México, porque imagínense mandar más de 60,000 millones de dólares a sus familiares en México para ayudar a 12 millones de familias y los más necesitados de los pueblos más apartados. Y me decía, no se olvide, presidente, que nosotros nos salimos de México, pero México no se ha salido de nosotros. Entonces, siempre. Pero pasa de que nuestros hermanos puertorriqueños, 5 millones y más influencia en la vida pública de Estados Unidos, ¿no?, más tomados en cuenta. Nuestros hermanos cubanos, 4 millones, y tienen senadores y tienen diputados, 4 millones. Y los mexicanos, 35 millones. $35 millones. No, 45 millones. Yo les decía que cuando vino el presidente Biden, en la plática me dice, es que
de los que estudian, de cada 100 de los que están en educación básica, 24 hablan español en Estados Unidos. Pero no se agrupan, van a su trabajo, o sea, y ahora, afortunadamente, ya se están dando cuenta de que tienen mucha presencia, ya están participando más, y esto ayuda a que no haya redadas, que no haya maltrato, que no haya discriminación, que se les respete. Y están contentos y además muy orgullosos. Bueno, como ven, septiembre llegó llovedor aquí a Oregon y fíjense, vamos a ver todo cómo está lloviendo esto. Yo estoy refugiado acá en un... Fíjense, todo esto, yo vine al bosque porque acá se respira tranquilidad, ahora son las 7 de la mañana acá. Y estoy tratando de hacer un video con el tema que nos va a convocar, o sea, nos está convocando y que nosotros sí ya hemos dado muestra de que tenemos posibilidades serias. Entonces, si ustedes me ayudan, por favor, que lo están haciendo maravillosamente bien, yo creo que en pocos días vamos a estar frente a, no te digamos la disyuntiva ya aceptada y todo, sino que hay que elaborar esto. Esto es una tarea de trabajo de hormiga, pero de inteligencia, no es una tarea que es voluntarismo. Y ahí, con nosotros, gente muy inteligente, gente muy capaz, muchachos periodistas en México que están cercanos a nosotros, que vale la pena tenerlos en cuenta. Y tenemos en México un líder político de excelencia, o sea, no hay discusión. Entonces, hemos visto cómo ha expuesto, hemos visto qué enfrentamientos tiene, hemos visto cuando habla de su país, de su pueblo, de su gente. O sea, todo esto son detalles que nosotros debemos tenerlos en cuenta, porque México está recibiendo, por ejemplo, como lo vimos acá, 60.000 millones de dólares de los propios mexicanos que llegan a su país, que no lo tenemos nuestros países en el sur del continente. Entonces, la mentalidad del mexicano es distinta a nosotros, y la mentalidad de su presidente es totalmente distinta a los presidentes nuestros. Entonces, no te digo que tenemos que copiarlos a los mexicanos, pero sí tenemos que observarlos, escuchar lo que hacen, ver cómo están transformando, tienen grandes proyectos de infraestructura, creando fuentes de trabajo, ya sosteniendo en gran parte a Centroamérica y con grandes propuestas hacia uno de los países más poderosos de la Tierra, que es su principal socio. O sea, es una cosa que no podemos ser tontos. No podemos ser tontos e ingenuos de decir, no, tenemos que ir con los chinos. Dijo López Obrador, como lo has oído, nosotros no vamos a irnos con los chinos, nosotros no vamos a irnos de la órbita del dólar. Yo tengo 1 año y pico de tarea acá, pero a mí no me seduce, o sea, te está diciendo, a mí no me seducen cantos de sirena. O sea, acordate de Ulises. Entonces, yo quería hoy hacerte esto, quería pedirte disculpas porque el video de ayer no debí editarlo, no debí ponerlo, y efectivamente eso hice, no lo puse, y ahí quedó un intento de distracción que afortunadamente tuve la inteligencia de que se diera como se dio. Te mando un gran abrazo, un gran afecto, cariño,
que me acompañes hoy acá en este día lluvioso, que me he refugiado en este lugar, acá en el bosque, en la administración. Pero bueno, es parte de nuestra tarea. Y mañana, como siempre, pues ya sabes que el domingo pues yo no te fallo, ¿no? O sea, mientras descansamos hacemos adobe. Ahí nos vemos.